Muy buenas, compañero. Empiezo este episodio contándote una situación que quizás te suene familiar o a lo mejor has visto de cerca o a lo mejor te ha pasado. Conoces a una mujer interesante y tú, objetivamente, eres un buen partido. Es decir, tienes un trabajo estable, quizá mejor que tu círculo cercano, quizá mejor que la media, te cuidas, eres disciplinado, de hecho quizá te cuides más que la media y eres más disciplinado que la media, eres educado, eres un tío que, digamos, sabe estar. No estás interesado en el drama, no tienes traumas raros, literalmente lo que se conoce como un buen partido. Sin embargo, entre tú y esa mujer que te interesa no pasa absolutamente nada. Ella no siente esa atracción por ti y acaba comportándose como con desgana, como con pereza o como perdiendo el poco interés que tuviera al principio. O peor, te ve como un amigo. O peor todavía, directamente no te ve. Mientras tanto, tú miras a tu alrededor y ves como esa misma mujer, o mujeres como ella, literalmente pierden la cabeza por hombres que objetivamente tienen la mitad de lo que tú tienes. Es decir, hombres con menos recursos, con menos estabilidad emocional incluso, con menos disciplina o consistencia, con menos cosas que ofrecer a largo plazo y menos cualidades positivas de ser un buen partido. Hombres que, incluso, ellas se quejan de ellos diciendo que las tratan regular, pasan de ellas, son inestables, etcétera, etcétera. Pero aún así, ellas siguen eligiéndolo una y otra vez y siguen enganchándose una y otra vez. Y claro, esto te lleva a pensar qué narices está pasando aquí. Así que si esto te suena, el episodio de hoy te interesa, porque vamos a destripar exactamente por qué pasa esto, pero no desde la moral, ni desde la queja, ni desde el resentimiento, sino desde la biología evolutiva y desde un análisis honesto de qué es lo que activa la atracción femenina y qué no la activa. Por mucho que la sociedad y el mundo lleve décadas diciéndonos lo contrario. Si eres nuevo por aquí, me presento rápido. Me conocen como Dani Raya en este sector y llevo 11 años estudiando, investigando y experimentando con todo lo que tiene que ver con las relaciones entre hombres y mujeres, específicamente con la biología evolutiva que explica las dinámicas entre hombres y mujeres. Y los últimos 6 años de mi vida he estado divulgando todo ese conocimiento a través de este proyecto y he podido ayudar a más de 2.500 hombres solteros, en relaciones o casados o recién salidos de una relación a tener más y mejores relaciones con las mujeres a través de alguna de mis formaciones. Así que, una vez que me he presentado y te he contado de lo que vamos a hablar hoy, empezamos. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Bien, antes de meternos en faena, te recuerdo que una de las preguntas más comunes que me hacen es que por dónde empiezan. Es como, Dani, tienes muchos episodios de podcast y mucho contenido, pero ¿por dónde empiezo? Bueno, pues te recomiendo empezar por el enlace de debajo de este podcast, mi curso gratuito. Haz clic ahí y lo recibes. Dicho esto, como digo, comenzamos. Lo primero que quiero hacer son dos aclaraciones importantes para que lo que te voy a contar ahora tenga sentido para ti. La primera aclaración que hago es la siguiente. A lo largo del episodio voy a utilizar la palabra instinto en varias ocasiones, pero quiero dejar claro desde el comienzo que no voy a utilizar esa palabra en el sentido estricto que le da la etología clásica, donde el instinto se refiere a comportamientos rígidos y fijos típicos de algunas especies animales. No lo voy a utilizar en ese sentido. En los seres humanos es más preciso hablar de tendencias evolutivas, de predisposiciones, no tanto de instinto. ¿Ok? Es decir, comportamientos hacia los que estamos inclinados de base por nuestra evolución, pero que pueden ser moldeados, reforzados o suprimidos por la cultura, la educación y la experiencia. Sin embargo, voy a utilizar la palabra instinto por simplicidad, porque es más simple y porque comunica bien la idea. Pero cuando la oigas, recuerda que me refiero a tendencias, no a una especie de destino genético inevitable. ¿Ok? Esto lo digo por si hay algún tiquismiquis del rigor en la sala que me está apuntando por una escopeta mientras me escucha esto, ¿vale? Que se calme. La segunda aclaración que hago es que en el episodio 426, que te recomiendo escuchar porque está relacionado con este, te hablé de 3 niveles para procesar la información que tenemos los seres humanos, el instinto, la emoción y la razón. Bien, eso era una simplificación útil para entender la idea, pero quiero matizarla aquí. El modelo más conocido y aceptado hoy en psicología cognitiva es la teoría del proceso dual popularizada por el premio Nobel
Daniel Kahneman en su libro Pensar rápido, pensar despacio, del que os hablé en el episodio 426. Este autor habla de dos sistemas. Un sistema 1, que es rápido y automático, que integra tanto las respuestas instintivas como las emocionales. Y un sistema 2, lento y deliberado, que es donde opera la razón. Bien, los dos sistemas operan a la vez, pero el sistema 1 responde primero porque es más rápido. ¿Ok? Para nuestros propósitos de este episodio y del anterior, del 426, hablar de instinto, de emoción y de razón sigue siéndonos útil para entender cómo el ser humano procesa información. Pero quiero hacer el matiz porque sé que el rigor y la precisión te importan cuando escuchas mi contenido y cuando te hablo en serio de cómo funciona el cerebro humano. Muy bien, pues hechas estas aclaraciones, que a lo mejor ni te van ni te vienen, pero yo quería hacerlas porque no me quedo tranquilo si no las hago. Bueno, vamos al lío, vamos al episodio. Si te preguntas por qué un tío con menos cosas a su favor que tú a veces tiene más éxito con las mujeres que tú, lo primero que tienes que entender es que estás midiendo el juego con la métrica equivocada. Es decir, tú, si te pasa esto, probablemente crees que lo que hace que una mujer sienta atracción por un hombre está más relacionado con tener un buen trabajo y ser capaz de proporcionar una estabilidad, ser un tío que se cuida y es disciplinado, ser un tío estoico y estable emocionalmente que no tiene dramas, obviamente ser educado y respetuoso, y en definitiva, ser una buena persona en general. Y todas estas cosas son buenas y te hacen muy bueno como persona, no estoy diciendo que tengas que dejar de hacerlas. Pero ninguna de ellas activa la atracción en las mujeres. Que no activen la atracción en ellas no quiere decir que sean cualidades negativas, simplemente quiere decir que no son cualidades para el propósito de activar la atracción, ¿vale? Que mucha gente se piensa que entonces tengo que ser lo contrario. Bueno, a ver, eso está bien serlo, ser alguien disciplinado, etcétera, está muy bien. Pero si lo haces como objetivo, con el objetivo de activar la atracción, no funciona, porque está utilizando como el destornillador de cruz en el tornillo que tiene la rayita. O sea, tienes que utilizar la herramienta adecuada. Entonces, este tipo de cualidades, si activan algo, lo que activan es el interés en las mujeres, que es algo completamente distinto a la atracción, ¿vale? El interés es lo que hace que una mujer considere quedarse contigo a largo plazo o tenerte cerca en según qué ocasiones. Y especialmente el interés es lo que consigue o lo que hace que ella considere un largo plazo después de haber sentido atracción. Pero lo primero y lo que más impacta y lo que más va a determinar que la relación o la interacción acabe bien es la atracción que genere. Y si la atracción no se activa, todo lo demás que genera ese interés pierde fuerza. Hay un autor, David Bass, que es catedrático de psicología en la Universidad de Texas y probablemente es el investigador más citado del mundo en psicología evolutiva cuando se habla de preferencias de pareja. Este autor lleva décadas estudiando esto en docenas de culturas distintas. Su investigación, que está recogida principalmente en su libro La evolución del deseo, muestra que las preferencias femeninas operan en dos planos diferentes. Por un lado, lo que ellas buscan racionalmente para una pareja estable a largo plazo, estabilidad, recursos, inteligencia, lealtad, esa disciplina incluso, y por otro lado, lo que dispara su atracción a corto plazo, que son indicadores más relacionados con lo que es el atractivo per se, y no necesariamente el atractivo físico. Hablamos de una actitud, de la presencia, de la capacidad de generar tensión, etcétera, etcétera, de la confianza y demás. Y estos son dos cosas diferentes que operan en paralelo, y muchos hombres se equivocan de plano con esto, porque trabajan duro toda su vida en construir un perfil de, entre muchas comillas, hombre de alto valor, sin haber activado nunca el perfil que dispara la atracción. Y entonces cuando se sienten estafados porque han seguido las reglas que les dijeron y no les funciona. Y a ver, no te han estafado, simplemente te han dicho una verdad a medias. Y lo que yo quiero hablar hoy es de la otra mitad, la que no te han contado, o la que no cuentan tanto. Vale, hay un conjunto de tendencias masculinas, predisposiciones evolutivas, que sí están directamente relacionadas con la activación de la atracción femenina. Y la mayoría de hombres modernos, de hombres actuales, han ido reprimiendo, incluso me puedo incluir, hemos ido reprimiendo durante años, sin darnos cuenta, este tipo de predisposiciones, este tipo de instintos que sí que conectaban con esa parte de atracción. Entonces, lo que voy a hacer es dar un repaso por cada una de estas tendencias, que en realidad podríamos llamarlo cada uno de estos instintos, para ver sus matices y ver por qué sí que son atractivos. La primera tendencia sería la inclinación que tenemos los hombres a liderar y a tomar decisiones.
Esto está documentado en estudios transculturales sobre dimorfismo conductual. Palabras todas que valen 100 pavos cada palabra, las que estoy diciendo, pero quiero ser riguroso con esto. Los hombres en promedio y en todas las culturas estudiadas muestran mayor inclinación a roles de toma de decisiones, asunción de riesgo y liderazgo en grupo. Esto no quiere decir que todos los hombres tengan que ser líderes natos. Esto quiere decir que hay una tendencia que existe estadísticamente y que cuando se expresa de forma sana, las mujeres lo registran como un fuerte marcador de atracción. Por eso se dice que la capacidad de liderazgo y la toma de decisiones genera atracción. Es un rasgo atractivo, obviamente en su justa medida, pero es un rasgo atractivo porque hay una tendencia, hay una inclinación que está más que documentada a que los hombres tendemos a eso. ¿Ok? Y no es una casualidad que tendamos a eso precisamente porque la selección natural, la selección sexual, incluso si me apura, ha hecho que hayamos evolucionado hacia ese tipo de roles, precisamente porque era lo que daba más beneficio de cara a sobrevivir y reproducirnos. Bien, ¿qué pasa entonces hoy? Bueno, que hoy cuando un hombre lidera, cuando un hombre toma la iniciativa, la sensibilidad cultural de nuestra sociedad actual lo etiqueta como alguien autoritario, alguien egocéntrico, paternalista, machista, a veces incluso narcisista. Te enseñan entonces a preguntar antes de decidir, a pedir consenso, a no imponer. Y claro, muchos hombres aprenden también este tipo de lecciones que acaban siendo incapaces de decidir ni a dónde ir a cenar. Y el resultado de esto ya lo conocemos. El hombre que pregunta a su pareja dónde quiere ir a cenar, ella le responde que me da igual, pero al final no se termina de decidir y él le vuelve a preguntar con toda la buena intención, porque claro, a él también le da igual y dice, bueno, pues me da igual, elige tú. Y al final eso muchas veces hasta desemboca en una discusión. Y entiendo que la mujer por dentro se acaba preguntando cómo he acabado yo con un tío que ni siquiera sabe dónde ir a cenar. Segunda tendencia, ¿vale? O sea, ya tenemos una primera tendencia que es atractiva, que genera la atracción, que no tiene nada que ver con tener un buen trabajo, un buen coche y una buena casa, sino que tiene mucho que ver con la actitud y cómo la sociedad actual nos ha ido borrando esa tendencia, tachándola de un montón de cosas negativas. Hay una segunda inclinación, una segunda tendencia, y es nuestra inclinación natural como hombre a proteger. Bien, siguiendo con la investigación de David Bass y muchos otros autores, se ha corroborado que los hombres evolutivamente han desarrollado o hemos desarrollado una mayor inclinación hacia comportamientos protectores de cara hacia nuestras parejas o hacia nuestra descendencia. Esto obviamente no es exclusivo de los hombres, las mujeres también protegen, pero la forma masculina, más enfocada a la defensa frente a amenazas externas, es estadísticamente diferente y, como digo, hay una tendencia a que todos los hombres solemos inclinarnos hacia eso. ¿Ok? Bien, ¿y qué pasa a día de hoy? Bueno, porque si te fijas que cuando un hombre proyecta esa actitud protectora, directamente te dicen que es un controlador, alguien tóxico, un machista, etcétera. La mujer moderna no necesita ser protegida, te dicen. La mujer moderna es independiente, no necesitamos ningún hombre a nuestro lado. El resultado de esto lo conoces también. Hombres que han desactivado ese instinto protector por miedo a la etiqueta de tóxico, pero resulta que ese instinto es justamente uno de los marcadores que dispara la atracción a nivel profundo precisamente porque es una inclinación, una predisposición que evolutivamente la hemos ido desarrollando porque era atractiva. Bien, más tendencias, más instintos, entre comillas. La agresividad controlada. Y a esto hay que ponerle apellido. A la palabra agresividad hay que ponerle apellido, ¿vale? Y le ponemos el apellido de controlada, ¿vale? ¿Por qué le ponemos apellido? Porque esto se malinterpreta mucho. Y es importante que no se malinterprete. No estoy hablando de violencia. Estoy hablando de agresividad, que son cosas bastante diferentes. Por ejemplo, estudios de Daly y Wilson, que son dos psicólogos evolutivos canadienses, documentaron transculturalmente. Cuando digo transculturalmente me refiero que se corroboró entre culturas diferentes. Corroboraron que los hombres muestran mayor agresividad física en todas las culturas que han estudiado. Esto no es ninguna novedad. Pero el dato útil no es este. El dato útil es que la agresividad controlada, es decir, mantener tu espacio, no aceptar faltas de respeto, saber poner límites con firmeza, no doblegarse ante ciertas presiones, es una herramienta masculina absolutamente fundamental y obviamente también genera atracción. ¿Qué pasa a día de hoy?
que cualquier muestra de agresividad masculina, por contenida que sea, es decir, una voz más alta que otra directamente, se etiqueta como tóxica. Hace unos cuantos episodios de podcast atrás, concretamente en el episodio 382, que se titula ¿Por qué se culpa al hombre y se protege a la mujer? Esto es lo que dice la biología evolutiva, ese es el título, el 382. Comentaba justamente cuando se llevó a cabo un experimento en el que ponían a dos parejas, de hombre y mujer, y se le grababa en un parque con una cámara oculta para ver la reacción de la gente que pasaba por el parque ante determinadas situaciones. En el primer caso, la mujer de esa supuesta pareja agredía verbalmente y físicamente al hombre y se grababa la reacción de la gente que pasaba por ese parque. ¿Vale? Esto fue un experimento que se hizo hace como unos 14 o 15 años, un experimento que a día de hoy sería impensable, obviamente, y un experimento que fue salido en televisión estadounidense, creo que fue la ABC News la que sacó este experimento. Entonces, bueno, se grabó la reacción de la gente que pasaba por la calle cuando era la mujer la que agredía al hombre y la gente se reía, básicamente. Y luego se cambiaron los roles y era el hombre el que agredía ni siquiera físicamente, sino verbalmente, a gritos y que en un momento dado como poniéndose muy serio la cosa. Y bueno, se formaba un revuelo con la gente que pasaba por ahí llamando a la policía, una locura. Y claro, ese experimento demostraba que hay una diferencia, hay un sesgo, que es evolutivo también, en el ser humano a la hora de interpretar ciertas situaciones. Bueno, ¿y por qué digo esto? Pues porque precisamente, como digo, una palabra más alta que otra, todo este tipo de cosas, y demuestra ese experimento, se te echa todo el mundo encima, porque parece como que ya vas a ser un tóxico violento. Y a lo mejor no necesariamente, porque claro, que tú te pongas serio e impongas, ¿qué tiene que ver eso con ser un violento? ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué te dicen? Que tienes que ser siempre muy dulce, que tienes que ser siempre paciente, que tienes que evitar el conflicto a toda costa, que tienes que, bueno, pues básicamente lo que te dice tu propia pareja o tu propia familia, me refiero a tu hermana o tu madre o quien sea, que estás en una discusión y fíjate que a lo mejor te sacan con, es que no me gusta cómo has dicho eso, o en el tono, o por qué me hablas así. ¿A quién no han dicho alguna vez por qué me hablas así? Entonces, claro, a día de hoy somos el resultado de este condicionamiento. Esta sobrecorrección lo que ha hecho es que ha difuminado, en la mayoría de los hombres, ha difuminado la línea de la asertividad realmente. Y provoca que muchos hombres sean incapaces de poner un límite firme cuando a alguien le falta el respeto. Y esto lleva a estos hombres a que traguen situaciones inaceptables por miedo a parecer agresivos o reactivos. ¿Cuánta gente, cuántos hombres no me han dicho a mí, pero es que hacer esto sería ser reactivo? Y a lo mejor estoy hablando de no contestarle el WhatsApp, ¿vale? Es que estoy siendo reactivo. Fíjate cuánto condicionamiento no hay ahí. En el fondo lo que eso demuestra es una falta de asertividad y de nuevo no es atractivo. Lo atractivo es justo lo otro que llevan tiempo diciéndote que borres, ¿ok? Bien, vamos a por otra tendencia más, la expresión del deseo sexual. Vale, el deseo sexual masculino es más directo, es más visual, es más inmediato. No requiere un contexto emocional previo. Esto está sólidamente documentado en estudios neuroendocrinológicos, si es que me sale la palabra sin trabarme, y de comportamiento conductuales, ¿vale? Investigados por, entre otros, creo que era Simon Baron Cohen, catedrático de Cambridge, y toda esta gente que ha estado investigando que la forma de expresar deseo en los hombres es totalmente diferente, o bueno, parcialmente diferente a cómo se expresan las mujeres. No hay más que ver en el consumo, quiénes son los que más consumen ciertos tipos de contenido para adultos, cómo las mujeres tienden más a leer novelas de ese tipo de tal que ver algo más explícito, etcétera, etcétera. Bueno, vale. ¿Y esto a qué viene? Bueno, pues que tenemos una tendencia a ciertas expresiones, ¿vale? ¿Qué pasa hoy en día? Ciertas expresiones que nadie se confunda, que a día de hoy te metes en Instagram y está todo inundado de presuntos expertos en seducción que recomiendan a los hombres decir barbaridades para demostrar a las mujeres con las que hablan que ellos son hombres sexuales. No va por ahí, ¿vale? Eso no tiene nada que ver ni con lo que yo digo ni con lo que estoy hablando ahora. A lo que me refiero es que cualquier expresión masculina de deseo, y ahora voy a matizar, se etiqueta como objetificación, como que estás viendo a la mujer como un objeto, o incluso muchas veces como acoso. ¿A qué me refiero con esto?
no me refiero a las barbaridades que muchas veces se dicen en redes que digas. Eso no tiene nada que ver. Me refiero a que muchas veces, mirar, o sea, se han hecho gimnasios para mujeres bajo el lema de que se sienten acosadas en el gimnasio porque los hombres las miran. A eso me refiero. No me refiero a soltar este tipo de barbaridades que se recomiendan por ahí a una chica en una primera cita, a una chica que conoces de noche o que conoces incluso en la calle, porque eso no tiene ningún sentido y entiendo que cualquiera que tenga dos dedos de frente sabe que eso no tiene sentido. Pero claro, si se hacen gimnasios para mujeres específicamente, porque las mujeres se sienten acosadas porque un hombre las mire, claro, no vamos a hablar de que lleven el legging más fosforito del mundo, porque eso nos metería en una discusión y en un debate donde podríamos discutir sobre si se visten para mí o no y todo este tipo de rollos que no tienen ningún sentido y se salen totalmente de lo que yo quiero hablar en este episodio y en general en el proyecto. Porque me da igual ese debate. A lo que voy es que cualquier expresión, como digo, desde una mirada, ya se puede tachar de ¿dónde vas tú? ¿Quién te crees tú para mirarme? Y obviamente, como se te ocurre insinuar cierto tipo de interés bien hecho, ¿vale? Me refiero con cierto calibraje, pero si se te ocurre insinuar en según qué momentos, puedes ser también tachado de otras cosas. Entonces, claro, el resultado de todo esto, ¿qué es lo que genera? Que es a donde yo voy. Hombres que reprimen su interés hasta el punto de bloquearse. Y van andando cabizbajo por la calle sin mirar a los ojos a nadie, rehuyendo a las mujeres en el gimnasio para vaya a ser que se cruce una mirada y tal, o hombres que necesiten 3 copas para hablar con una mujer, o que se esperen a tener garantías absolutas de certeza antes de mover ficha cuando están hablando con una chica. Cuando digo mover ficha no me refiero a lanzarte como un desesperado, me refiero a lo mejor a pedir el teléfono o a cerrar una cita, incluso a tener una cita, a pedir una cita con ella, ¿no? A quedar para tomar un café. Claro, y es como necesita la certeza más absoluta. De nuevo, el hecho de manera calibrada ser capaz de mostrar, ¿vale? Ciertas miradas, el contacto visual que es tan importante, todo eso se ha ido borrando porque otra de las tendencias que se ha tachado, ¿vale? Otro de los instintos que se ha tachado como algo negativo. Hay más tendencias, por ejemplo, la inclinación a competir, ¿vale? Otro instinto, el instinto de la competitividad, instinto cogido con pinzas, como te dije al principio del episodio. Claro, los hombres en promedio mostramos mayor inclinación hacia la competición. Queremos mejorar, ganar, destacar, demostrar, como digo, en promedio y en general. ¿Qué ocurre hoy? Bueno, la competición se ha demonizado como algo tóxico. De hecho, la propia Asociación Psicológica Americana hace unos cuantos años, creo que ya lo cambió un poco porque se le echó todo el mundo encima, pero hace unos años, no hace mucho, a lo mejor hará 5 años, etiquetaba, repito, la Asociación Psicológica Americana etiquetaba ciertas conductas competitivas en hombre como conductas dañinas, ¿vale? Y en su defecto, lo que te enseñaban y a lo que te han acostumbrado, porque esto no es algo de hace 5 años, esto llevamos décadas, te enseñan, bueno, a ser inclusivo con todo el mundo, a evitar las comparaciones, a cooperar todo lo posible, que ganar puede ser problemático porque eso supone que alguien pierde y entonces surgen los premios de participación y no queremos dejar mal al otro porque también se ha esforzado mucho y también tenemos que premiar eso. Y claro, el resultado de todo esto, ¿qué es? Hombres que se conforman con la mediocridad por miedo a parecer arrogantes, porque parece que ser bueno en algo y decirlo es de ser arrogante. Bueno, pues agárrate ahora porque hemos visto 5, entre comillas, instintos, 5 tendencias, y te recuerdo cuáles. La de competir, la expresión de interés o deseo sexual, la agresividad controlada, que le poníamos nombre y apellido a esa palabra, la inclinación a proteger, la inclinación a liderar y a tomar decisiones, ¿vale? Son las que hemos estado hablando. Vale, pues lo que acabas de oír no son 5 coincidencias, son 5 piezas del mismo proyecto cultural. Un proyecto que lleva décadas operando y que se ha intensificado especialmente en los últimos 60 años y tiene un nombre concreto, y es la deconstrucción de la masculinidad. Seguro que te suenan estas palabras. Bueno, te voy a explicar cómo funciona esto, porque también te puede llevar a pensar que hay una mesa redonda con 5 hombres vestidos de negro que deciden el futuro de la humanidad. A ver, yo sinceramente no lo sé, pero a mi punto de vista, desde mi punto de vista, vamos a partir de la siguiente base. Partamos de la base de una idea política que se ha vendido como ciencia, ¿vale? Esa idea política es el igualitarismo, o lo de la tabula rasa. Digamos que es la idea del filósofo John Locke, creo que se llama, no sé cómo se pronuncia, John Locke. Fue el motor de la Ilustración
esta idea y consiste en que los seres humanos nacemos esencialmente iguales, sin diferencias biológicas significativas entre hombres y mujeres y que cualquier diferencia observable es un producto puramente cultural. ¿Vale? Como digo, de esa presunción se impulsaron muchas de las ideas de la Ilustración. Ideas que suenan muy bien, suenan fabulosas, pero parten de una premisa falsa. Esta premisa que digo que es falsa, lo de la tabula rasa, el hecho de que todos nacemos como una pizarra en blanco y el resto es un constructo social, no lo digo yo, lo dice la neurociencia, la endocrinología, la psicología evolutiva y prácticamente cualquier disciplina seria que estudie las diferencias entre hombres y mujeres, entre los sexos, demuestra que no nacemos como una pizarra en blanco sin diferencia y que no todo está originado por un constructo social. Hay unas inclinaciones, unas tendencias, una serie de, entre muchas comillas, instintos que vienen preprogramados por cientos de miles de años de evolución. Sin embargo, culturalmente, esta idea se asumió como base. Y a partir de ahí pasó algo muy interesante. Y es que, claro, si partimos de la base de que hombres y mujeres somos iguales, y resulta que en realidad somos diferentes, porque adivina qué, somos diferentes, tenemos un problema. Porque al final, claro, yo estoy diciendo una cosa que en la práctica se ve que no es así. Yo estoy vendiendo una serie de ideas que, como digo, desde el papel suenan muy bien y yo no digo que no pudieran tener sentido a nivel objetivo, pero luego en la práctica no se ve reflejado eso. Por tanto, ¿cómo solucionamos este problema? Bueno, la solución que se eligió fue que como tenemos que ser iguales, vamos a tomar uno de los dos como el por defecto, ¿vale? El correcto por defecto. Y todo lo que no encaje con con lo correcto por defecto se etiqueta como problemático y se redefine bajo un prisma de lo que es correcto. Parece un trabalengua, pero básicamente es, tenemos al individuo A y al individuo B. Yo digo que son iguales, pero luego me doy cuenta de que no lo son. Bueno, alguien de los dos tiene que ser el correcto. Voy a tomar al individuo A como el correcto. Y todo lo que el individuo B hace que no es lo que hace el individuo A, digo que está mal, lo etiqueto como algo negativo y lo redefino y lo reeduco para que se comporte como el individuo A, que es el correcto por defecto, el que yo determino que es el correcto. ¿Ok? Bien. También aquí extendemos cables. Claro, es que aquí confluyen muchas cosas, porque también había otro tipo de movimiento, no sé si era impulsados por Carl Jung, que decía que teníamos como la parte femenina dentro, ambos, hombres y mujeres, teníamos parte femenina y masculina y que teníamos que abrazar más nuestra parte. Claro, surge todo como, empieza a confluir todo y entonces, claro, tiene sentido que digamos, oye, pues tiene más sentido que lo correcto sea algo que esté más evolucionado. Y tomo más evolucionado como más en contacto con las emociones. Y claro, como digo, hay un cóctel ahí que provoca esto. ¿Vale? Esa es la visión que yo tengo de este tema, porque dudo mucho que sea algo estipulado deliberadamente. Considero que hay más factores en juego, pero tampoco me quiero meter en esa discusión. Puedes pensar lo que tú quieras. Describiendo un poco la dinámica, sí que es cierto que confluyen este tipo de movimientos y todo eso da lugar a que se elija como lo correcto lo femenino y como lo defectuoso que tiene que redefinirse lo masculino. ¿Ok? Bien. Bueno, pues por eso en las últimas décadas todas las características tradicionalmente masculinas, dominancia, esta agresividad, la competitividad, la menor expresividad emocional que tenemos, la inclinación a la acción más que al diálogo, todo eso se ha redefinido, se ha etiquetado primero como un problema porque no se corresponde con lo correcto, con lo que se ha definido como correcto, y se ha redefinido como problema a resolver, como un rasgo a corregir, como toxicidades a curar. De esta forma, lo masculino deja de ser una forma legítima de ser un ser humano y pasa a ser una versión defectuosa de la forma femenina, que es la que es correcta o la que se considera así. Bien. Y a los hombres se les empieza a educar desde pequeño para suprimir lo masculino y para comportarse más como mujeres. A hablar más de tus sentimientos, llorar más, ser más empático, ser menos competitivo, ser menos agresivo, ser más colaborativos, ser más horizontales al final, ¿no? Esto explica por qué hoy ves tantos hombres que parecen perdidos, sin presencia, sin decisión, sin chispa, etc. No es que sean defectuosos, es que han sido moldeados durante toda su vida para reprimir ciertas tendencias e inclinaciones que harían de ellos hombres reconocibles.
Y aquí está la maldad y la crueldad de esta historia. Y es que mientras esos hombres han hecho exactamente lo que la sociedad les ha pedido que hicieran, las mujeres que esos hombres quieren conquistar tienen una serie de instintos biológicos completamente intactos. Y esos instintos de las mujeres siguen respondiendo a las mismas señales de siempre. Señales que estos hombres, por haber comprado estas ideas, ya no emiten. ¿Vale? Es como si te hubieran dicho durante 30 años que dejaras de hablar tu idioma materno, que así te iban a entender mejor. Y que luego descubras que nadie te entiende cuando hablas el idioma artificial que te han enseñado. Pues básicamente lo mismo. Te han dicho que hay algo mal en comportarte como te comportabas de base, te han educado a comportarte de forma correcta y esa forma correcta de comportarte no te está dando ningún tipo de beneficio a nivel de atracción con las mujeres con las que te relacionas. De hecho, todo lo contrario. Y aquí viene la parte que conecta todo lo que acabo de decir con el título del episodio, porque hasta esta altura dirás, bueno, vale, pero yo me he metido aquí porque decías por qué algunas mujeres se sienten atraídas por hombres peores que tú. Y me has contado todo esto. Es que esto es necesario saberlo. Porque mientras a los hombres se les ha pedido reprimir estas tendencias evolutivas, a las mujeres se les ha hecho exactamente lo contrario. A ellas se les ha animado a seguir sus instintos a saco, a escuchar lo que sienten, a confiar en su intuición, a no cuestionarse su impulso. El resumen aquí sería, a los hombres se nos enseña a hacer lo correcto, sabiendo que lo correcto es lo que desde una perspectiva femenina se establece como tal, y a las mujeres se las enseña a hacer lo correcto para ellas. Y el principal motor del instinto femenino, o una de estas inclinaciones, podemos llamarlo, ¿no? El que ha guiado o el que guía la selección de parejas en las mujeres durante cientos de miles de años y lo que ha evolucionado hasta el día de hoy es la estrategia reproductiva femenina, también conocida entre comillas como hipergamia. La hipergamia es la tendencia femenina a buscar el mejor hombre disponible en su entorno. No el suficientemente bueno, sino el mejor. En base a dos parámetros, que es lo que comentaba al principio. En base a encontrar al chico más atractivo posible para reproducción a corto plazo y a la opción más estable posible para la construcción de un largo plazo. El problema aquí es el de siempre, que llevo diciéndolo 6 años ya. Es que estos dos parámetros, estas dos características que las mujeres evolutivamente buscan o se sienten inclinadas a buscar en los hombres, no necesariamente van de la mano. De hecho, con frecuencia ocurre lo contrario. El hombre más atractivo no es el más estable y el hombre más estable no es el más atractivo. ¿Ok? Y ojo, esto de la hipergamia no es un cuento chino, y te lo digo así porque me consta que hay psicólogos por ahí señalando la hipergamia casi como un mito. Bueno, yo no sé qué concepto de hipergamia tendrán, porque sí que es cierto que el término hipergamia ya no mola tanto. Pero si nos ceñimos a lo que el autor que comentaba antes, David Bass, y otros investigadores en psicología evolutiva han documentado, la estrategia reproductiva femenina está exhaustivamente documentada en estudios transculturales. ¿Vale? David Bass, concretamente, creo que fue David Bass, tuvo un macroestudio histórico en 1989, analizó a más de 10.000 personas de 37 culturas diferentes de los 5 continentes y demostró de forma transcultural que las mujeres tenían esa tendencia. Por tanto, esto sugiere fuertemente que la forma en la que las mujeres eligen pareja, tanto para el corto plazo como para el largo plazo, es una predisposición evolutiva y no una construcción cultural. Bueno, y ahora vamos al tema. ¿Y qué pasa cuando juntas a una generación de hombres con sus tendencias masculinas reprimidas, sin presencia, sin liderazgo, sin una competitividad sana, y lo juntas con una generación de mujeres con su instinto hipergámico totalmente activo y validado por la cultura y aplaudido? Pues pasa lo que estás viendo a tu alrededor. Mujeres que descartan hombres presuntamente buenos porque los perciben aburridos, mujeres que no entienden por qué no sienten atracción por hombres que objetivamente lo tienen todo, y hombres frustradísimos, que ahora hablaremos de esto. Casos que refieren o que refuerzan lo que te estoy diciendo. Bueno, tenemos al exfutbolista Kaká y a su ex, que su ex, Caroline Celico, creo que se llamaba o algo así, tras su separación, decía ella, y cito textualmente, decía: a pesar de que él nunca me fue infiel, me trató bien y formé una familia con él maravillosa, sentía que no era feliz, que algo esencial me faltaba en mi vida. También tenemos el caso de Risto Mejide y Laura Escanes, cuando,
tras su separación, Laura declaró que era todo demasiado familia feliz y eso la apagó. Y obviamente hay una oleada de mujeres frustradas porque no encuentran hombres de verdad. Mientras tanto, las mismas mujeres están atraídas por hombres que objetivamente están peor que tú, pero que están actuando desde sus instintos masculinos sin filtrarlo y sin verse, digamos, condicionados por este condicionamiento, valga la redundancia. Bueno, esos hombres no son mejores que tú. En muchos casos son objetivamente peores según el punto de vista desde el que lo miremos. Pero a ojos del instinto hipergámico de una mujer, a ojos de la estrategia reproductiva femenina, esos hombres son atractivos. ¿Vale? Y sus señales de atractivo aparecen en su radar, mientras las tuyas no, porque no estás emitiendo señales del corto plazo, de ese atractivo al corto plazo, y estás emitiendo todo el rato las señales equivocadas, ¿no? En cuanto a, desde el punto de vista de generar atracción. Bien, pues esa es la respuesta a la pregunta del título de este episodio. No es que esos hombres sean mejores, es que están actuando desde una masculinidad sin filtrar, y eso, a nivel biológico, dispara la atracción de una forma que tu correctitud cultural nunca podrá disparar. Y lo peor es que ahora nos siguen engañando a la cara los mismos que se presentan como salvadores. Es decir, antes era la sociedad feminizada la que te vendía la idea de que fueras un buen tío y que fuera el hombre que toda madre querría para su hija o que todo padre querría para su hija. Bien, ahora llegan los hombres de alto valor a decirte que seguir estos consejos es de hombres de soja, por llamarlo de alguna manera, y que lo que hay que hacer es trabajar mucho, ganar mucha pasta y ponerse petado en el gimnasio. Que eso es lo que atrae a las mujeres. Pero sin darse cuenta, o quizás sí, quién sabe, están haciendo lo mismo, pero con otras palabras. Es decir, te están vendiendo la idea de que tienes que optimizar para el largo plazo como solución para generar atracción al corto plazo. Y eso no funciona así. La estrategia reproductiva femenina es una estrategia dual que busca dos cosas. Y todo lo que sea optimizar para el largo plazo no está optimizando para el corto plazo. Si hubiera funcionado así, piénsalo, más valor, más alto valor, entre comillas, que tendría Kaká, Álvaro Morata, que no lo hemos mencionado, Risto Mejide, y un largo etcétera de hombres que tienen físico y dinero. Sin embargo, ellos también se ven expuestos a las consecuencias de la naturaleza femenina. ¿Entienden la idea? Entonces, la pregunta natural después de oír todo esto es, bueno, vale, ¿y entonces qué hago? ¿Vuelvo a ser como un hombre primitivo? ¿Me convierto en un troglodita? Obviamente no. De hecho, esa es la trampa en la que no debes caer. La cultura te ha vendido una especie de falsa dicotomía como estrategia para mantenerte en el bando del chico bueno. Es decir, te dicen, o eres un hombre moderno, con todo lo que ello implica, ¿vale? O eres un hombre deconstruido, con todo lo que ello implica, o lo contrario ya es ser un macho cavernícola tóxico, como si no hubiera nada entre medias. Pero la realidad es que, pero claro, las redes han polarizado esto también. Porque te llega por un lado los mensajes de, vamos a llamarlo así, el hombre de soja, pero es que por otro lado te llegan los mensajes del hombre de alto valor que parece que como no tenga el bíceps de 50 centímetros y 100.000 euros en el banco cada 5 minutos, no sirve para nada. Entonces, reforzado por las redes sociales, se ha polarizado el mensaje y parece que no hay nada en medio. Pero la realidad es que hay un montón de grises en medio. Y en esos grises es justo donde está la masculinidad sana. Esa masculinidad no se recupera de un día para otro, por cierto, se reentrena. Y aquí es donde la psicología cognitiva moderna nos da una pista útil. Resulta que, siguiendo lo que comentábamos en el episodio 428, considerábamos ahí tres procesos: el proceso instintivo, el emocional y el racional. Bien, pues el proceso racional, aunque más lento, puede modificar en parte los otros procesos a través de la repetición. ¿Vale? Te lo explico con dos ejemplos que cualquier persona entiende. Imagínate un guitarrista profesional. Cuando esta persona lleva 20 años tocando la guitarra, tocar la guitarra le sale instintivamente. No piensa qué cuerda, qué traste, qué dedo poner. La música es como si estuviera en sus manos antes que en su cabeza. Pero ese instinto no es innato. Hubo un momento que no sabía ni dónde estaba el do, ni el re, ni el mi. Y que aprendió a base de repetición consciente hasta que lo convirtió en automático. Otro ejemplo son las artes marciales. Cuando algo se acerca rápido hacia tu cara, la reacción automática es cerrar los ojos y echarte para atrás. Pero si te dedicas a las artes marciales en serio, ese reflejo lo puedes modificar. Vale, pues eso es exactamente lo que tendrías que hacer con tu masculinidad, que es lo que han hecho al contrario durante décadas. Entonces, la idea no es destapar una especie de macho oculto que tienes enterrado. No, la idea es reentrenar tu respuesta automática a través de la práctica consciente. Es decir, empezar a tomar decisiones sin pedir consenso a todo el mundo, hablar con esa chica sin tener que esperar a tener 3 copas encima, ser capaz de poner límites y saber cómo,
liderar, ¿vale? ¿Cuántos hombres no están en un grupo de amigos y el propio, desde el punto de vista individual de cada uno, es como, joder, tío, no tengo planes que hacer, al final llega el fin de semana y mis colegas no hacen nada, pero ¿quién propone? ¿Vale? Por ejemplo, alguien propone algo y normalmente está en un grupo de amigos donde todos están como tú, que quieren salir, y nadie propone, nadie lidera, ¿vale? Entonces, al hacer este tipo de cosas, poco a poco todo eso que te cuesta, porque ahora mismo va en contra del condicionamiento, se va a volver automático y vas a notar cómo se alinea con esa tendencia y con esa inclinación que tenemos como hombre. Y cuando llegue a ese punto, van a pasar dos cosas al mismo tiempo. La primera es que vas a sentir una congruencia interna que probablemente no has sentido nunca, porque te vas a sentir alineado. Va a ser como, claro, no porque tú te alimentes de comida basura vas a morir mañana. Pero como empieces a comer bien, te lo vas a notar. Es como, joder, le estoy dando a mi cuerpo lo que de siempre me ha pedido. Y aquí te lo vas a notar igual. Eso es lo primero. Y lo segundo es que las mujeres van a empezar a notarte, vas a empezar a estar en el radar de ellas. No porque haya hecho nada especial, sino porque tú vas a estar emitiendo esas señales que ellas captan como atractivo. ¿Vale? Por tanto, resumiendo el episodio de hoy, que creo que ha sido bastante denso, si te has preguntado alguna vez por qué hay mujeres que se sienten atraídas por hombres que objetivamente son peores que tú, la respuesta no tiene nada que ver con que ellas estén locas o sean masocas, porque les guste el que pasa de ellas. Ni es que el mundo esté al revés, ¿vale? Ni es que las mujeres no sepan lo que quieren. La respuesta es que la atracción se activa con un conjunto de señales muy concretas que están conectadas con tendencias, con inclinaciones, con una serie de instintos masculinos que han evolucionado a día de hoy. Instintos que a ti te han enseñado durante toda tu vida a reprimir, mientras que a las mujeres se le han enseñado a que sus instintos los sigan. Entonces, el desequilibrio de ellas siguiendo puramente sus instintos y tú reprimiéndolos genera que, obviamente, no eres atractivo para ellas. ¿Vale? Entonces, no es que hayas fracasado, sino que has hecho exactamente lo que te han pedido que hiciera o lo que te han condicionado a hacer, pero resulta que lo que te han condicionado a hacer es lo contrario de lo que realmente genera atracción. ¿Ok? ¿La buena noticia cuál es? Bueno, pues que hay una salida. ¿Vale? La salida no es volverte un cavernícola o una especie de orangután. La salida es reentrenar conscientemente las respuestas automáticas que te han desactivado. Igual que el que aprende a tocar la guitarra. Y cuando esas respuestas masculinas sanas se vuelvan automáticas en ti, el juego cambia. ¿Ok? Bien, pues recapitulo un poco de los episodios. En el episodio 426 hablamos de instinto, emoción y razón. En este episodio hemos hablado del instinto, pero visto en un ejemplo real. En el próximo miércoles, en el episodio del próximo miércoles, el 430, voy a dedicar todo el episodio a hablar de la emoción. ¿Vale? Emoción en hombres y en mujeres. Igual que aquí hemos hablado de instinto en hombres y en mujeres. ¿Ok? Así que espero que te guste porque estoy haciendo una serie de episodios interesantes y me está llevando también la vida a hacerlos bien. Si quieres dar un paso más allá que en el podcast y quieres saber por dónde empezar porque ves mucho contenido aquí, empieza por mi curso gratuito. Lo recibes haciendo clic en el enlace debajo de este podcast. ¿Ok? Venga, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.